Queridos hermanos y hermanas, qué inmensa alegría me da poder saludarles nuevamente en este día que el Señor nos regala. Bienvenidos a nuestro canal, su espacio diario donde compartimos la palabra de Dios, oramos juntos y buscamos fortalecer nuestra fe católica. Es una verdadera bendición contar con su presencia para escuchar unidos lo que Dios quiere decirnos hoy. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre una realidad muy profunda. Existe una verdad fundamental que la Iglesia Católica ha enseñado de manera constante desde sus primeros días. Es una enseñanza directa que nos acompaña desde el principio de nuestra fe. Sin embargo, a pesar de su gran importancia, esta verdad permanece muchas veces olvidada y enterrada en el fondo de la conciencia de la gran mayoría de nosotros, los católicos. No debemos confundirnos. Esto no sucede porque nadie la haya proclamado. Tampoco es porque el magisterio de la Iglesia la haya ocultado o haya dejado de enseñarla en algún momento. Al contrario, la Iglesia siempre ha sido clara y esta verdad siempre ha estado ahí para nosotros. La razón real por la que esto ocurre se encuentra en nuestra propia rutina. Es la vida cotidiana, con todas sus exigencias, preocupaciones diarias y el ruido constante del mundo moderno, lo que nos distrae y nos agota. Lamentablemente, la distancia que muchos hemos tomado con la lectura atenta de la Sagrada Escritura y con el estudio de nuestra fe hace que nos apartemos poco a poco. Esa separación de la palabra, sumada a las prisas de cada día, ha ido cubriendo esa verdad tan grande con capas de olvido. Nos enfocamos tanto en las tareas diarias que olvidamos lo verdaderamente importante, hasta llegar a un punto en el que esa verdad ya casi no se siente en nuestra vida. Pero hoy, juntos, vamos a recordarla. La verdad es esta: cada persona bautizada, cada uno de ustedes sin excepción, recibió en el momento de su bautismo y de manera más plena, en la confirmación, uno o varios dones espirituales del Espíritu Santo. No algunas personas, no las especialmente santas, no las que tienen vocación religiosa o sacerdotal. Cada persona bautizada, usted, yo, el vecino que apenas practica, la abuela que reza el rosario todos los días, el joven que está comenzando a buscar a Dios, todos sin excepción. San Pablo lo dice con una claridad que no deja lugar a ambigüedades. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A cada uno, no a los elegidos especiales dentro de los elegidos, a cada uno. La manifestación del Espíritu, lo que los teólogos llaman el carisma, el don, fue dado a cada persona que ha sido incorporada a Cristo a través del bautismo. Y ese don no está guardado en un cajón, esperando a que alguien lo descubra algún día. Está activo, está operando, está buscando expresión en la vida de cada cristiano. Aunque muchos de ellos nunca lo hayan reconocido, ni lo hayan cultivado, ni lo hayan puesto al servicio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Por qué esta verdad permanece tan enterrada? Porque nadie nos la enseñó con la claridad que merece. Porque la catequesis ordinaria, que ya es escasa en muchos lugares, raramente llega a este nivel de profundidad, porque vivimos en una cultura que valora lo que se puede medir, pesar, verificar empíricamente, y los dones espirituales no entran en ninguna de esas categorías porque hay una humildad malentendida que lleva a muchos cristianos a pensar que hablar de sus propios dones espirituales es una forma de orgullo cuando en realidad negarlos o ignorarlos es una forma de ingratitud hacia el Espíritu Santo que los dio. Y porque hay que decirlo con honestidad, una resistencia del ego a reconocer que los dones que uno tiene no son mérito propio, sino regalo gratuito de Dios. Porque reconocerlo implica también reconocer la obligación de ponerlos al servicio de los demás. Hoy vamos a hablar de 4 señales que indican que usted posee un don espiritual, no como una lista exhaustiva de todos los dones posibles, no como un test de personalidad espiritual, sino como un mapa que puede ayudarles a identificar en su propia historia, en Nam, sus propias capacidades, en sus propias experiencias de vida. La huella del Espíritu Santo que obró en ustedes desde el bautismo y que sigue obrando hoy buscando que lo reconozcan, lo cultiven y lo pongan al servicio de los demás. Pero antes de entrar en las 4 señales, necesito establecer algo que es fundamental para que todo lo que siga
sea recibido correctamente y no produzca el error que quiero. Evitar por encima de todos los demás en este mensaje. Los dones espirituales no son para el beneficio personal de quien los recibe. Esta es la verdad más importante sobre los carismas y la que con más frecuencia es distorsionada, tanto por quienes los niegan como por quienes los exageran. Los dones espirituales no son un privilegio. No son una señal de que uno es mejor cristiano que el vecino. No son un mérito personal. No son un motivo de orgullo espiritual, que es, dicho sea de paso, una de las formas más peligrosas de orgullo porque se disfraza de humildad y de santidad. San Pablo, en el mismo capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, usa una imagen que es de una precisión perfecta para explicar la naturaleza de los dones espirituales. Habla del cuerpo humano. El cuerpo tiene muchos miembros. El ojo no es la mano. El pie no es el oído. Cada miembro tiene una función específica que es diferente de la función de los otros miembros. Pero todos los miembros sirven al mismo cuerpo. Ningún miembro existe para sí mismo. El ojo no ve para el placer propio de ver, ve para que todo el cuerpo pueda orientarse y moverse. El pie no camina para el disfrute propio de caminar. Camina para llevar al cuerpo entero a donde necesita ir. De la misma manera, los dones espirituales son funciones del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Quien tiene el don de la enseñanza lo tiene para enseñar a los demás, no para admirarse a sí mismo por su capacidad de enseñar. Quien tiene el don de la consolación lo tiene para consolar a los que sufren, no para sentirse satisfecho consigo mismo por ser un consolador efectivo. Quien tiene el don de la sabiduría, lo tiene para iluminar el camino de los otros, no para acumular un capital espiritual que le pertenezca exclusivamente. Esta comprensión es la que protege al poseedor de un don espiritual, de la trampa, del espiritualismo narcisista, que convierte los dones de Dios en un espectáculo personal, que busca las experiencias extraordinarias por sí mismas, que mide la profundidad de la vida espiritual por la intensidad de las consolaciones recibidas, y que en el proceso pierde de vista el único criterio que Jesucristo dio para reconocer a sus discípulos, el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, no en que hablaron en lenguas, no en que profetizaron, no en que tuvieron visiones, en que se amaron. Con esa advertencia firmemente establecida, hermanos, entremos en las 4 señales. La primera señal es que hay algo que haces para los demás que produce en ellos un efecto desproporcionado al esfuerzo que tú realizas. Esta es la señal más práctica y más verificable de todas, y al mismo tiempo la que más frecuentemente se pasa por alto precisamente por su practicidad, porque tendemos a asociar lo espiritual con lo extraordinario, y esta señal se manifiesta frecuentemente en lo más ordinario de la vida. ¿Han notado que cuando hablan con ciertas personas sobre sus problemas, esas personas salen de la conversación con una claridad o una paz que no tenían antes? Aunque ustedes no hayan dicho nada que les parezca particularmente brillante o profundo. ¿Han notado que cuando oran con alguien o por alguien, ocurre algo que va más allá de lo que la oración ordinaria de otra persona en circunstancias similares produce? ¿Han notado que cuando explican algo de la fe o de la vida, aunque sea de manera sencilla y sin pretensiones, la gente lo recibe con una receptividad y con un fruto que no corresponde proporcionalmente al esfuerzo que ustedes pusieron? Ese desajuste entre el esfuerzo humano y el resultado espiritual es una de las señales más claras de que hay algo más que la capacidad natural operando. El Espíritu Santo no desperdicia sus dones. Cuando da, agenciona exactamente para la misión que tiene pensada para esa persona. Y el fruto que ese don produce, cuando es ejercido fielmente, supera lo que la sola capacidad natural de esa persona podría producir, precisamente porque el Espíritu Santo está obrando a través de ella y el Espíritu Santo no tiene limitaciones. Los santos lo describieron con una imagen que me parece perfecta. El instrumento, un violín, por exquisito que sea el instrumento, no produce música por sí solo, necesita al músico. Pero el músico que toca con un buen instrumento produce una música que ningún esfuerzo de sus dedos podría producir solo. Porque el instrumento amplifica, transforma, da cuerpo y alma a lo que de otra manera
sería solo el movimiento de los dedos. El cristiano con un don espiritual es como ese violín, amplifica la gracia del Espíritu Santo de una manera que supera lo que la sola naturaleza humana puede hacer. ¿Cómo reconocer específicamente este signo en la propia vida? Prestando atención a los patrones. Un momento aislado en que algo salió bien no es necesariamente señal de un don espiritual, puede ser circunstancial, pero cuando hay un patrón, cuando repetidamente en un tipo específico de interacción o de servicio, hay un resultado que las personas cercanas reconocen y que a veces ellas mismas señalan con expresiones como no sé qué. Tienes tú que cuando hablas contigo la cosa cambia. No sé cómo lo haces, pero después de rezar contigo me siento diferente. Cuando tú explicas esto, lo entiendo de una manera que con otros no lo entiendo. Ese patrón es una señal y merece ser tomado en serio. He conocido a una mujer que tenía un don extraordinario de consolación. No era psicóloga, no había estudiado nada especial. Era una señora mayor de educación básica que había sufrido mucho en su propia vida y que tenía una manera de estar con las personas que sufrían que era completamente distinta de lo que cualquier técnica o entrenamiento podía producir. Las personas que habían estado con ella en sus momentos más oscuros me decían invariablemente la misma cosa. Ella no me dijo nada especial, pero cuando estoy con ella me siento menos sola, como si el dolor no fuera tan grande. Eso, hermanos, es un don del Espíritu Santo. Es el don que San Pablo llama en Romanos capítulo 12 el don de la consolación, la capacidad de estar con el que sufre de una manera que transmite la presencia de Dios, aunque ninguna palabra lo exprese. Y esa señora lo tenía, aunque nunca lo hubiera llamado por ese nombre. Y conozco un hombre que tenía el don de la enseñanza de la fe en un grado que pocas veces he visto en laicos. No era teólogo ni catequista profesional. Era un obrero que había estudiado la fe por su cuenta con una dedicación que venía claramente de algo más que la curiosidad intelectual. Cuando explicaba la fe, las personas que lo escuchaban, incluidas, personas que se declaraban agnósticas o indiferentes, quedaban con una inquietud que no tenían antes, no porque él las presionara, no porque sus argumentos fueran irrefutables desde el punto de vista de la lógica puramente racional, sino porque había en su manera de hablar algo que llegaba más profundo que las ideas, algo que tocaba el corazón antes de llegar a la mente. Eso es el don de la enseñanza guiado por el Espíritu Santo. La diferencia entre transmitir información sobre la fe y transmitir la fe misma. Hermanos, piensen ahora mismo en los momentos de su propia vida, en que han servido a otros de alguna manera y en que el fruto fue mayor de lo que esperaban, en que la reacción de la otra persona les sorprendió porque fue más profunda de lo que el servicio prestado parecía merecer. Anoten mentalmente esos momentos. Busquen el patrón. ¿En qué tipo de interacción ocurre esto repetidamente? ¿Cuándo oran con otros? ¿Cuándo escuchan? ¿Cuándo enseñan? ¿Cuándo ayudan con cosas materiales concretas? ¿Cuándo organizan y coordinan? ¿Cuándo trabajan con los más vulnerables? El patrón que encuentren es una pista importante sobre dónde está el don que el Espíritu Santo les dio. La segunda señal es que hay una atracción profunda y persistente hacia un tipo específico de servicio en la iglesia, o hacia una obra de bien concreto. Una atracción que no viene del ego, sino de algo más profundo, y que persiste a través del tiempo y de las dificultades. Esta señal requiere un poco más de discernimiento que la primera, porque es más fácil confundirla con una simple preferencia personal o con un impulso emocional pasajero. Pero cuando la atracción que describimos tiene ciertas características específicas, el discernimiento espiritual permite reconocerla como algo que viene del Espíritu Santo y no simplemente de la psicología natural de la persona. ¿Cuáles son esas características específicas? La primera es la persistencia en el tiempo. Las preferencias personales cambian. Los impulsos emocionales son por definición pasajeros, pero la atracción que viene de un don espiritual no pasa. Puede atravesar periodos de sequedad, de dificultad, de tentación de abandonarla. Puede enfrentar obstáculos que en su momento parecen definitivos, pero regresa, siempre regresa con la insistencia tranquila de algo que forma parte de la identidad más profunda de la persona y que no puede ser suprimido permanentemente,
sin que la persona sienta que está suprimiendo algo esencial de sí misma. La segunda característica es que produce crecimiento en la persona que la sigue, no en el sentido de que la hace más famosa o más admirada, sino en el sentido de que la hace más libre, más ella misma, más capaz de amar. Cuando se ejerce el don que el Espíritu Santo dio, hay una congruencia entre lo que uno es y lo que uno hace, que produce una integración interior, que es la marca de la autenticidad espiritual. El que ejerce el don correcto no se siente actuando, se siente siendo. Hay en ello algo de la experiencia del salmista que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay una sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo que uno fue hecho para hacer. Y la tercera característica es que persiste a través de las dificultades de una manera que supera lo que la sola motivación humana podría sostener. Todos los servicios tienen periodos difíciles. Todas las obras de bien enfrentan obstáculos, incomprensiones, fracasos aparentes, momentos en que el resultado no corresponde al esfuerzo y en que la tentación de abandonar es muy fuerte. La persona que actúa movida solo por motivaciones naturales, por el placer del éxito o por el reconocimiento de los demás, abandona cuando esas motivaciones desaparecen. La persona que actúa movida por un don espiritual persevera porque la fuente de su motivación no está en el resultado externo, sino en el impulso interior del espíritu que no depende de los resultados para seguir siendo lo que es. En la historia de la Iglesia, hermanos, los grandes fundadores de instituciones de caridad y de apostolado son el ejemplo más claro de esta señal. Santa Teresa de Calcuta es uno de los más recientes y de los más conocidos. Una mujer que enfrentó décadas de oscuridad espiritual interior, que describió en sus cartas una sequedad y una ausencia de consolaciones que habrían hecho abandonar a cualquier persona que estuviera actuando por motivaciones naturales. Y sin embargo, siguió cuidando a los más pobres entre los pobres. Siguió expandiendo su obra, siguió siendo fiel al don que había recibido, porque ese don era más fuerte que su estado interior, porque el espíritu que lo había dado no dependía de que ella se sintiera bien para seguir operando a través de ella. Ese es el modelo, no el entusiasmo fácil del que sigue mientras todo va bien, sino la fidelidad que persevera cuando nada va bien, sostenida por algo que es más grande que la propia capacidad de perseverar. Hay algo en su vida. La tercera señal, hermanos, es que tienen una sensibilidad espiritual específica que les permite percibir realidades del orden espiritual que otros no perciben con la misma facilidad o la misma claridad. Esta es la señal que más cautelosamente quiero desarrollar, porque en este territorio es donde más fácilmente se producen los malentendidos, tanto en la dirección del orgullo espiritual, que sobrevalora sus propias percepciones, como en la dirección del miedo, que rechaza como diabólico todo lo que no puede explicarse racionalmente. ¿Qué es la sensibilidad espiritual en el sentido en que la estoy usando aquí? Es la capacidad de percibir de manera más aguda que la mayoría de las personas la realidad espiritual que está presente en las situaciones, en las personas, en los lugares, en los momentos, no necesariamente en forma de visiones o de locuciones, que son fenómenos extraordinarios que la Iglesia examina con la máxima cautela antes de reconocer su autenticidad, sino en formas más ordinarias y más discretas, que sin embargo son igualmente reales. La sensibilidad para percibir el estado espiritual de las personas, esa capacidad que ciertas personas tienen de saber, sin que nadie se lo diga, que alguien está pasando por una prueba espiritual grave, que hay una oscuridad en el alma de alguien que no es simplemente tristeza psicológica, sino algo que tiene una dimensión espiritual más profunda. Padre Pío tenía esta sensibilidad en un grado extraordinario y verificado. Conocía los pecados de las personas que venían a confesarse con él antes de que lo dijeran. Pero hay personas que tienen formas más discretas de esta sensibilidad que se manifiestan en una percepción intuitiva del estado interior de los demás, que va más allá de lo que la observación ordinaria explica. San Pablo llama a esta sensibilidad espiritual el discernimiento de espíritus cuando habla de los carismas en la primera carta a los Corintios y lo presenta como un don que el Espíritu Santo da a ciertas personas
para el bien de toda la comunidad. Porque una comunidad que no tiene personas con discernimiento espiritual es una comunidad ciega que no puede reconocer los movimientos del espíritu ni protegerse de las influencias que no son de él. ¿Cómo reconocer si se tiene esta sensibilidad espiritual? Hay varias maneras. Una es la verificación histórica. Mirar hacia atrás y ver si las intuiciones espirituales que tuvieron sobre personas o situaciones resultaron ser correctas con una frecuencia que supera lo que el azar o la perspicacia ordinaria explican. Otra es el testimonio de las personas cercanas. ¿Le han dicho alguna vez que usted percibe cosas que otros no perciben, que tiene una capacidad de leer las situaciones con una profundidad que a ellos les sorprende? Y otra es la congruencia con los frutos. Las percepciones espirituales auténticas, las que vienen del espíritu, producen frutos buenos cuando se actúa en consecuencia. El discernimiento verdadero lleva hacia la caridad, hacia la edificación, hacia la paz, hacia el crecimiento en la fe. El pseudo discernimiento que viene del ego, de fuentes oscuras, produce exactamente lo contrario: división, orgullo, confusión, alejamiento de la iglesia y de los sacramentos. Y aquí está el criterio más importante de todos para quien cree tener esta sensibilidad espiritual: la humildad y la sujeción a la iglesia. El don de discernimiento espiritual auténtico no lleva a la persona a sentirse por encima del magisterio, a crear su propia teología privada, a desconfiar de la jerarquía, a seguir sus propias iluminaciones con independencia de la autoridad de la iglesia. Todo lo contrario. Cuanto más auténtico es el don espiritual, más profunda es la humildad de quien lo posee. Más clara es su conciencia de que el don no le pertenece, sino que es un préstamo del Espíritu Santo para el servicio de los demás. Y más firme es su arraigo en la fe de la Iglesia, que es el único terreno sobre el cual el discernimiento espiritual puede ejercerse correctamente. San Juan de la Cruz, que es el doctor de la Iglesia por excelencia en materia de discernimiento espiritual, advirtió repetidamente sobre el peligro de apegarse a las experiencias espirituales extraordinarias, de hacer de ellas el fundamento de la vida de fe, de construir sobre la arena, de las consolaciones y de las percepciones, en lugar de sobre la roca de la fe desnuda que no necesita ver para creer. Tu advertencia no invalida la realidad de los dones espirituales. La purifica, la orienta correctamente, le quita el barniz del protagonismo personal y la deja en su lugar correcto al servicio de Dios y de los demás. No, al servicio del propio espíritu de quien los tiene. La cuarta señal, hermanos, y esta es la que más me gusta porque es la más universal y la más accesible a todos sin excepción, es que hay una necesidad que usted ve en el mundo o en la iglesia que le duele de una manera especial. Un dolor que no es simplemente emoción, sino que lleva dentro un impulso de hacer algo al respecto. Esta señal está enraizada en algo que el teólogo y escritor Frederick Wegner, que aunque no era católico, dijo: una de las cosas más profundas que he escuchado sobre el tema de los dones espirituales, expresó con estas palabras que parafraseo: el lugar donde tus lágrimas y las necesidades del mundo se encuentran, es el lugar donde está tu vocación. El lugar donde sus lágrimas y las necesidades del mundo se encuentran. ¿Qué les duele? ¿Qué necesidad? ¿Qué injusticia? ¿Qué herida del mundo de la iglesia producen ustedes algo más que una reacción emocional pasajera? ¿Qué es lo que cuando lo ven o lo piensan les produce algo que es a la vez un dolor y un impulso? Un dolor porque ven algo que no debería ser así. Un impulso porque sienten que deben hacer algo al respecto, aunque no sepan exactamente qué. Los que tienen el don de la misericordia sienten ese dolor ante el sufrimiento de los vulnerables, de los que nadie cuida, de los que han sido descartados por el sistema, o por la familia, o por la sociedad. Y ese dolor no los paraliza, sino que los mueve. Santa Teresa de Calcuta no podía ver a los más pobres sin que algo en ella exigiera acción, no como una obligación impuesta desde afuera, sino como una exigencia interior que venía de algo más profundo que su propia voluntad. Los que tienen el don de la enseñanza sienten ese dolor ante la ignorancia de la fe, ante las personas que no saben lo que la Iglesia enseña y que por eso están vulnerables a los errores que las alejan de Dios. Ese dolor es el que lleva a alguien a dedicar su tiempo a enseñar, aunque nadie le pague, aunque sea difícil,
aunque los resultados sean lentos. Los que tienen el don de la profecía en el sentido bíblico, que no es predecir el futuro, sino hablar la verdad de Dios a la situación presente de la comunidad, sienten ese dolor ante la infidelidad, ante el acomodamiento, ante la tibieza que corroe la vida de la iglesia desde adentro. Y ese dolor los lleva a decir lo que necesita ser dicho, aunque sea incómodo, aunque genere resistencia, aunque les cueste el aprecio de los que prefieren el silencio. Cómodo. Los que tienen el don de la oración intercesora sienten ese dolor ante el sufrimiento de los que no tienen a nadie que ore por ellos ante las situaciones de la iglesia y del mundo que parecen sin esperanza humana, pero que la oración puede alcanzar donde ninguna acción humana puede llegar, y ese dolor los lleva a dedicar horas a la oración por otros con una fidelidad que ninguna motivación puramente humana podría sostener. ¿Qué les duele a ustedes, hermanos? ¿Qué ven en el mundo o en la iglesia que produce en ustedes ese tipo de dolor que lleva dentro un impulso de acción? La respuesta a esa pregunta puede ser la pista más clara que tienen sobre el don que el Espíritu Santo les dio. Y no se dejen desalentar por la magnitud del problema que les duele. No tiene que resolverse completamente para que el don sea real y para que la respuesta a ese dolor sea válida. Santa Teresa de Calcuta no resolvió la pobreza de Calcuta. No era ese el objetivo. El objetivo era ser fiel al don que le había dado el Espíritu Santo, servir a los que podía servir con la fidelidad y el amor con que había recibido ese don y dejar a Dios el resultado que a ella no le correspondía controlar. Y esa fidelidad multiplicada por el Espíritu Santo produjo frutos que ella nunca habría podido imaginar cuando empezó con un puñado de personas en las calles de Calcuta. Hermanos, quiero decirles ahora algo que me parece suma importancia para que este mensaje no quede en el nivel del autoconocimiento espiritual, que aunque valioso no es el fin, sino el medio. El reconocimiento de los propios dones espirituales tiene un propósito que va más allá de la satisfacción de saber qué dones se tienen. Tiene el propósito de la acción, de ponerlos en servicio, de dejar que el Espíritu Santo que los dio los use para lo que los dio. Y el primer paso concreto para poner en servicio los dones espirituales es la conversación con la comunidad de la iglesia, no el protagonismo solitario que dice, tengo un don y voy a usarlo a mi manera, sino el ofrecimiento humilde a la comunidad parroquial, al grupo de fe, al que se pertenece, al director espiritual si se tiene. Creo que tengo este tipo de sensibilidad, esta capacidad específica, este tipo de servicio en el que parece que produzco fruto. ¿Cómo puede esto ser útil para la comunidad? Esa pregunta hecha con humildad y con disponibilidad es la puerta por la que el don espiritual personal entra en servicio del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no da los dones para que se queden guardados, los da para que fluyan, para que circulen en el cuerpo de Cristo como la sangre circula en el cuerpo humano, llevando vida, nutrición, oxígeno espiritual a todas las partes que lo necesitan. Y el cristiano que reconoce su don y no lo pone en servicio, no está siendo humilde, está siendo infiel a la gracia que recibió. Está enterrando el talento que el maestro le confió y que el maestro esperará de vuelta con interés, como dice la parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo. Y quiero decirles algo más, hermanos, algo que sé que muchos necesitan escuchar, porque he visto cuántas personas lo necesitan. Si en este momento piensan que no tienen ningún don espiritual, si después de escuchar estas 4 señales sienten que ninguna aplica a su caso, que son demasiado ordinarios, demasiado pecadores, demasiado alejados de la santidad para haber recibido algo así del Espíritu Santo, les digo, con toda la autoridad pastoral que tengo, están equivocados, no por orgullo al decirlo, sino porque San Pablo no dejó lugar a excepciones. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien de todos, a cada uno. Y usted está incluido en ese cada uno, aunque en este momento no lo vea, aunque la humildad malentendida le diga que no, aunque el enemigo que siempre prefiere que los dones de Dios permanezcan sin usar, le convenza de que usted es la excepción a la promesa del apóstol. Los dones no espirituales están ahí. Fueron depositados en su alma en el bautismo y sellados en la confirmación.
Pueden estar cubiertos por capas de olvido, de pecado, de distancia de Dios, de no uso acumulado durante años, pero están ahí como el fuego que no desaparece cuando se cubre con ceniza, sino que espera la brisa que levante la ceniza para volver a arder. Y la brisa que levanta la ceniza es exactamente lo que estamos haciendo hoy. La toma de conciencia, la pregunta honesta sobre la propia historia, la disposición de corazón a reconocer lo que Dios puso ahí, aunque hayamos tardado mucho en mirarlo. La oración, hermanos, es la condición fundamental para el desarrollo de los dones espirituales, no cualquier tipo de oración. La oración que se hace en actitud de escucha, además de en actitud de petición. La oración que deja espacio al Espíritu Santo para comunicar, para iluminar, para señalar. La oración que San Pablo describe en la carta a los Romanos, cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, que el Espíritu ora en nosotros de maneras que van más allá de lo que nuestras palabras pueden expresar. Hagamos juntos una oración de apertura al Espíritu Santo, una oración que pide la luz para reconocer los dones que Él dio y la disponibilidad para ponerlos en servicio. Donde quiera que estén, pongan la mano abierta sobre el pecho en gesto de apertura y de disponibilidad y repitan estas palabras. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que en el bautismo depositaste en mi alma dones que son para el bien de los demás y que en la confirmación sellaste y fortaleciste. Te pido hoy la luz para reconocerlos. Quita de mis ojos la venda del olvido, del miedo, de la humildad malentendida que me impide verlos. Quita de mi corazón la resistencia del ego, que quiere atribuirse como mérito propio lo que viene de ti. Y cuando los haya reconocido, dame la disponibilidad de ponerlos al servicio de los demás con la misma generosidad con que tú me los diste, sin aferrarme a ellos como si fueran míos, sin usarlos para mi gloria, sino para la tuya y para el bien del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Haz de mí lo que quisiste que fuera cuando me creaste un instrumento de tu amor en el mundo, una manifestación de tu presencia en la vida de los que me rodean, una pequeña llama del fuego que viniste a traer a la tierra y que nunca debería apagarse. Amén. Y yo como sacerdote de Jesucristo imparto sobre ustedes la bendición apostólica. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje los ha ayudado a ver algo de su propia vida con ojos nuevos, si les ha devuelto la conciencia de que son más de lo que creían, que llevan en el alma algo que Dios puso ahí para el bien de otros. Compartan este video ahora mismo. Hay personas en su vida que están viviendo sin ser conscientes de los dones que llevan consigo, y que con una pequeña luz como la que este mensaje puede dar, podrían comenzar a caminar en el propósito para el que fueron creados. Suscríbanse queridos hermanos, ha sido una verdadera bendición poder compartir este momento de reflexión con cada uno de ustedes. La enseñanza que hemos recordado hoy es fundamental para nuestra vida diaria, y no debemos permitir que las ocupaciones del mundo nos hagan olvidarla. Nuestra fe católica tiene una riqueza inmensa y respuestas muy claras, directas y verdaderas para todas esas preguntas profundas que nuestra alma cristiana se hace constantemente frente a la vida. Por eso, nuestro propósito es seguir estudiando y trayendo estas verdades para que nuestra fe se mantenga firme y activa. Pido de todo corazón que Dios Todopoderoso los bendiga abundantemente en este día, en sus hogares y en sus trabajos. Que el Espíritu Santo los ilumine en cada decisión y en cada paso que den, dándoles la claridad, la fuerza y la paz que necesitan. Oro profundamente para que todos los dones que ustedes han recibido y que llevan consigo desde el día de su bautismo se manifiesten plenamente en sus acciones diarias. Que esos dones crezcan y sean de verdadera utilidad en sus vidas, sirviendo siempre para la gloria de Dios y para el bien de todas las personas que tienen la gracia de conocerlos y convivir con ustedes cada día. Para que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe juntos, les invito con mucho cariño a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Por favor, activen la campanita para que sigan con nosotros y no se pierdan los mensajes que preparamos. Es muy importante mantenernos unidos en la oración. Los espero con gran alegría para que nos volvamos a encontrar aquí mañana en un nuevo video.
para seguir escuchando la palabra de nuestro Señor. Que la paz de Dios los acompañe. Hasta mañana, mis queridos hermanos y hermanas.